Muy buenas, Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani y esta vez no me puede acompañar Diego, no hemos podido coincidir, pero no os preocupéis porque aquí traemos un nuevo episodio del Informativo Colchonero, episodio número 51, donde, bueno, quizás no ha habido tantos rumores en cuanto a fichajes, no ha habido muchos nombres que han surgido para, bueno, el futuro inmediato del Atlético de Madrid, incluso para salir del club rojiblanco, pero sí que han salido muchas noticias en las últimas horas, en los últimos 2 días y también, bueno, aunque he dicho que no haya mucho de fichajes, sí que hay cosas muy interesantes como, por ejemplo, lo que se ha comentado estos últimos días de Joao Félix. Aparece una opción de un intercambio por Cucurella. Veremos a ver quién lo dice, si es fiable. También la misma fuente dice que pueden buscar una salida para Rodrigo de Paul. También aparecen nuevos pretendientes por Doherty. Ha hablado Giuliano Simeone sobre su futuro. ¿Qué pasará con Memphis y Marcos Llorente de cara al partido de este domingo ante el FC Barcelona en el Camp Nou? Así que puede quedar un vídeo interesante. Y nada, vamos a empezar ya este informativo. Antes de comenzarlo, tenemos que acordarnos también de la figura de Valentín Jorge Sánchez Robi, que falleció en el día de ayer. Bueno, un centrocampista que estuvo en el Atlético de Madrid entre 1976 y 1981 y fue campeón de liga en 1977. Así que desde aquí nuestras condolencias a la familia. Descanse en paz, Robi. Y nada, una vez dicho esto y recordando la figura de Robi, empezamos este episodio 51 del Informativo Colchonero. Vamos a empezar ya con el tema Joao Félix porque han salido bastantes cosas en los últimos días, en las últimas 48 horas. Vamos a fijarnos primero en lo que ha dicho Mateo Moreto en Relevo, en un directo en Twitch. Está el vídeo creo que lo subió el propio Mateo a Twitter o Relevo, la cuenta de Relevo. Decía en ese vídeo Mateo Moreto que este va a ser el mes de las decisiones por Joao Félix, tanto por parte del Chelsea como por parte del Atlético de Madrid. También comenta lo que ya comentamos en el anterior episodio del Informativo Colchonero, que creo que decía Fabrizio Romano. Mateo sigue también esa línea que el nuevo entrenador del Chelsea, sea quien sea, va a ser muy importante para la planificación del propio Chelsea y va a ser importante entonces para decidir si continuaría Joao Félix en el club londinense o no. Dice Mateo que incluso podrían entrar futbolistas en una posible operación para abaratar un poco el coste de Joao Félix. Ahora veremos qué nombre ha surgido de esta posible operación y el precio, comenta Mateo, lo que siempre decimos, rondaría los 100 millones de euros. A favor de su posible venta por parte del Atlético de Madrid está que Todd Boehly, que es el dueño del club, sigue queriendo ficharlo y Joao Félix por su parte también está muy a gusto en el Chelsea, pero comenta Mateo que tampoco está descartado que Joao Félix regrese al Atlético de Madrid en verano y que se quede, porque además dicen que en el Atlético hay mucha gente convencida de que haría una gran temporada de vuelta en el Atlético de Madrid. Veremos a ver qué ocurre, pero según Mateo hay gente que confía en que Joao Félix puede volver y que puede incluso hacer una gran temporada, como digo, en el Atleti. Además, esto podemos sumar un poco la información de Isaac Suárez en Marca, que comentaba que la idea de esta cesión de Joao al Chelsea era que el jugador se revalorizase para venderlo en verano y que ese dinero se invirtiese en fichajes. Ya sabéis, el Atleti está buscando defensas, un central, aunque parece que ya se ha fichado a Soyuncu gratis, también laterales por la izquierda sobre todo, algún centrocampista si hay alguna salida, incluso comenta Isaac Suárez que podrían fichar a un delantero, eso sí, si venden a Joao Félix, algo que ahora mismo parece, bueno, complicado según algunos medios. Dice Isaac Suárez que ahora mismo se confiaría en Jorge Méndez para buscarle otra salida que no sea al Chelsea, quizás otro club interesado, o en una locura, como he dicho, de Todd Boehly, que es el dueño del Chelsea y que parece que sigue queriendo fichar a Joao Félix, así que habría que confiar en esas dos vías, o Jorge Méndez o Todd Boehly. Ha surgido una nueva información también en cuanto a Joao Félix y un club que puede estar interesado en él, que es el Newcastle. Esa información de Pacojo en la cadena SER dice que el Atlético de Madrid teme que el Chelsea va a devolver a Joao sin ningún interés en comprarlo, en ficharlo definitivamente, ya que sus actuaciones no han terminado de convencer quizás al Chelsea, e incluso desde Inglaterra se dice además que, bueno, que el Chelsea necesitará vender bastantes figuras, bastantes piezas para un poco reconstruirse la próxima temporada. Quizás Joao Félix no entraría en esa planificación. Ya hemos comentado antes la información de Mateo, que también puede depender mucho del propio nuevo entrenador del Chelsea. Y si finalmente Joao vuelve al Atlético de Madrid, comenta Pacojo que la vía más factible es venderlo a otro club, que sería el Newcastle. El Newcastle es un club que estuvo también interesado en el propio Joao Félix, que preguntó incluso por el portugués antes de que se fuera al Chelsea y que, bueno, podría interesarse de nuevo. Ya sabéis que el Newcastle fue comprado por Jeques y que ahora tendría dinero para quizás un gran desembolso por Joao Félix, un jugador
que tiene un gran futuro, que tiene talento y que quizás puede ser uno de los jugadores franquicia del futuro del Newcastle si de verdad lo ficha y si de verdad está interesado en él. Comenta Pacojo que en el Atleti quieren deshacerse de Joao sí o sí, porque lo que parecía que podía ser un gran jugador de futuro ahora puede ser un problema, y además un poco difiere de Mateo. Mateo, hemos comentado que decía que el Atleti pediría 100 millones. Según Pacojo, el Atleti estaría más que feliz de recibir 80 millones. Se rebajaría un poco esa cifra en unos 20 millones. No se plantea en ningún momento recuperar los 127 millones de la inversión en Joao Félix, aunque es verdad que, como comentamos hace varias semanas, Rubén Uria comentaba en Goal que ya casi, no casi, pero sí que falta poco para amortizar el fichaje de Joao Félix. Si no me equivoco, eran 36 millones de euros los que faltaban por amortizar, así que quizás no hace falta pedir 127 millones, que es lo que pagó el Atlético de Madrid por Joao Félix al Benfica. Dice Pacojo que con su sueldo y sin el dinero de una posible venta no quedaría mucho dinero para fichajes en verano, que es un poco también lo que comentaba Isaac Suárez en Marca. Si Joao Félix vuelve, quizás el dinero que haya para fichar en otras posiciones sea menor y quizás ahí el Atlético de Madrid no puede ir tanto al mercado. Comentaba antes un posible jugador que podría entrar en una operación si el Chelsea quiere intercambiar jugadores, que es Marc Cucurella, el carrilero izquierdo del Chelsea, que también ha jugado muchas veces como central. Según Kacchatrian, el Chelsea podría ofrecer a Marc Cucurella como parte de un intercambio por Joao Félix en verano. No sabemos muy bien si esta fuente es muy fiable, es Kacchatrian. Es un periodista en Inglaterra. Tomamos un poco esta información con pinzas porque todavía tenemos que averiguar o saber un poco si esta fuente es fiable, pero comenta esto, la opción de Cucurella como parte de un posible intercambio por Joao Félix, quizás también para abaratar el coste del posible fichaje. A mí la verdad es que Cucurella es un jugador que aquí en España me gustaba bastante. Creo incluso que podía ser una pieza que podía encajar mucho en el sistema de Simeone en el Atlético de Madrid, ya sea como extremo o como carrilero izquierdo. Es verdad que los últimos partidos en el Chelsea no son muy buenos, pero yo cuando jugaba en el Eibar o en el Getafe, a mí me gustaba bastante e incluso podía haber sido un fichaje que a mí me gustara para el Atlético de Madrid. No sé qué pensáis vosotros. ¿Creéis que esto puede ser posible, este posible intercambio Joao Cucurella? Supongo que también habrá dinero de por medio. ¿Os gustaría que Cucurella fichase por el Atlético de Madrid? Como digo, la fuente no sabemos si es fiable o no. Vamos a comentarlo aquí en este informativo, pero también habrá que mirarlo para bueno, próximos vídeos. Hablando de Joao, Joao está en esa lista de los 15 jugadores más devaluados de la temporada según Transfermarkt, junto con otro jugador del Atlético de Madrid, Memphis Depay, y Soyuncu, que es un posible, más que posible, futuro jugador del Atlético de Madrid. En el caso de Joao Félix se ha devaluado en 20 millones, ahora su valor está en 50 millones de euros. Memphis, por su parte, se ha devaluado en 16 millones, ahora su valor son 13, no, perdón, se ha devaluado en 19 millones, casi un poco igual que Joao Félix, ahora vale 16 millones de euros Memphis Depay, y por parte de Soyuncu este se ha devaluado 25 millones de euros, ahora vale 15 millones de euros, así que son tres de los jugadores que pueden estar ligados al Atlético de Madrid esta temporada y la siguiente, que según Transfermarkt más se han devaluado en esa lista de 15 jugadores más devaluados de la temporada. Hablando de antes de esa información de Cucurella, que era de Kacchatrian, el mismo periodista dice que el Atleti está listo para escuchar ofertas por Rodrigo de Paul en verano. Hemos comentado en los últimos informativos que parece que De Paul está contento. El propio De Paul lo comentaba en una entrevista, lo dijimos en el anterior episodio. De Paul está contento en el Atlético de Madrid. Creo que Simeone también está contento con su desempeño en estos últimos partidos, sobre todo después del Mundial, que ha mejorado mucho Rodrigo De Paul. Estamos viendo una muy buena versión de Rodrigo De Paul en el terreno de juego. Creo que se ha ganado ser titular en el centro del campo y parece que el Atleti no se desprendería de Rodrigo De Paul, pero es verdad que ya hemos comentado muchas veces que si llega una grandísima oferta, pues quizás el Atleti se lo piense y dé salida a Rodrigo de Paul para, bueno, fichar otro centrocampista. Ya sabéis, hay varios jugadores que podrían estar en esa lista, Uribe, Kamada, etcétera, etcétera. Y esta información de este periodista, de Kacchatrian, podría un poco ir ligado a esto, ¿no? Que si el Atleti puede escuchar ofertas por De Paul en verano, será porque será una gran oferta la que llegue de otros clubes, sobre todo en Italia. Están muy interesados en Rodrigo De Paul. Veremos a ver qué pasa con el jugador argentino y también qué pasa con Matt Doherty, porque es un jugador que tiene todas las de marcharse en próximo verano. Parece que no va a continuar, no va a renovar por el Atlético de Madrid. El propio Doherty habló hace varias semanas en una entrevista y dijo que, bueno, que quizás se esperaba jugar más, pero que también es una buena experiencia la de haber
fichado por el Atlético de Madrid, que entiende él que no va a continuar, que va a buscar su futuro lejos del Atlético de Madrid, y ya hay varios interesados, según comentan Graham Bailey y Jack Gallagher en 90 minutos. En la Premier están muy interesados Crystal Palace y Wolves, además de Burnley, que es un recién ascendido también para la próxima temporada de la Premier League, y Sheffield United en segunda división, así que son 4 equipos ingleses que están muy interesados en Matt Doherty. Por ejemplo, los Wolves conocen muy bien al lateral derecho irlandés, estuvo ahí muchísimo tiempo, de hecho creo que Doherty demostró su mejor versión en los Wolves, así que aquí hay varios equipos que pueden pelearse por Doherty. Recordemos que llegó al Atleti como agente libre, después de rescindir su contrato con el Tottenham, parecía que iba a ser una cesión, pero fue como agente libre, así que se irá gratis, parece. El Atleti no va a obtener ningún dinero por Doherty, que ha sido más un parche que otra cosa, así que un Doherty que tampoco ha jugado mucho, jugó el otro día contra el Besiktas y tampoco es que parece que se pudiese ganar el puesto por encima de un Nahuel Molina, que lo está haciendo bastante bien. Y de un jugador que parece seguro que se va a marchar en el próximo verano, a otro que pudo haber llegado hace algunos años. Este jugador es italiano, es Tommaso Barbieri, que ha debutado hace poco en la Serie A con la Juventus de Turín, y comentaba Orlando Urbano, exdirector deportivo del Novara, antiguo club de este futbolista, que el Atleti estuvo muy interesado. Voy a leer textualmente sus palabras. Dijo: personalmente me alegro de que lo compraran los Bianconeri, la Juventus, y de que concluyeran esas negociaciones, porque el Atlético de Madrid también lo estaba negociando en ese momento y lo tenía encaminado. Todos los grandes italianos lo habían buscado y habían manifestado su voluntad de iniciar negociaciones. Nos juntamos entonces con el jugador, por las arcas de Novara, elegimos la Juventus. En el Novara ya había jugado de forma ininterrumpida en la Serie C y en la Juve a través de la Next Gen. El vínculo con el primer equipo era directo, así que este futbolista, que como digo ha debutado hace poquito en la Serie A con la Juve, Tommaso Barbieri, jovencísimo, parecía que podía estarlo incluso bastante encaminado, según Orlando Urbano, por el Atlético de Madrid, pero finalmente no se hizo, y veremos a ver cuál es el futuro del jugador italiano, que tiene un gran futuro por delante. Vamos ya a hablar un poquito del partido del domingo, ese Barça Atlético de Madrid en el Camp Nou, y es que, bueno, ya sabéis que Marcos Llorente vio tarjeta amarilla en el anterior partido ante el Almería y se perderá, parece, el partido ante el Barça. El Atleti ha recurrido esta tarjeta amarilla. Primero se lo han denegado y después ha ido al comité de apelación y también se lo ha desestimado ese recurso, ya que interpretan que las imágenes no demuestran un error claro y manifiesto del árbitro en esa tarjeta amarilla a Marcos Llorente. Parece que el Atleti ya no va a recurrir al TAZ, así que Marcos Llorente se perderá seguro este Barça Atlético de Madrid, una baja muy sensible. Vamos a ver a continuación quién puede sustituir a Marcos Llorente, porque es un jugador muy importante en el once titular del Atlético de Madrid, pero antes de ir a ese posible 11, vamos a ver imágenes del entrenamiento de hoy, porque también hay que decir que Memphis sigue sin incorporarse al grupo y parece bastante difícil, algunos lo dan casi ya por definitivo, que no va a estar frente al FC Barcelona Memphis Depay, así que también sería una baja muy sensible. Esta se uniría a la de Marcos Llorente, que ya hemos comentado, por amarillas, con Kondogbia también sancionado, y por supuesto la de Reinildo, que está lesionado de larga duración, así que Memphis también, como digo, baja importante. Correa, por cierto, ha estado en el día de hoy indispuesto, y ahora veremos, porque entrenó como titular en los últimos días, pero esta indisposición ha podido hacer que Morata volviese a entrar al once titular. Por cierto, también ha vuelto Saúl Ñíguez, que también estuvo indispuesto en el día de ayer, pero ha vuelto en el día de hoy, así que Saúl puede entrar en esa convocatoria ante el FC Barcelona, pero parece que no va a ser titular porque, como digo, el jugador que podría haber elegido Simeone para sustituir a Marcos Llorente es Thomas Lemar. Aquí lo vemos, lo comentábamos en el anterior episodio, que según David Medina, Lemar era quizás el que más posibilidades tenía para entrar en el centro del campo, y este es el 11 ensayado en el día de hoy: Oblak, Molina, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco en línea de 5, con Coque, De Paul y Lemar en el centro del campo. Arriba Antoine Griezmann y Álvaro Morata, que ha entrado por Correa por esa indisposición. No ha podido entrenar hoy el argentino, y Morata parece que podría quitarle el puesto. Veremos a ver si mañana vuelve Correa y pueden competir ahí por el puesto, o será, yo creo, duda quizás hasta el final, hasta ese partido ante el FC Barcelona, pero este es el 11 que ha ensayado hoy Diego Pablo Simeone. En ese partido, ya se sabe, el árbitro es Sánchez Martínez, árbitro designado para el Barça Atlético de Madrid, un árbitro que a mí la verdad es que no me genera demasiada confianza, las cosas como son. Todos, yo creo, recordamos esa imagen de la remontada del Atleti ante el Athletic Club, ese gol de Godín,
y vemos la foto siempre de Sánchez Martínez ahí con ese rostro un poco malhumorado, pero bueno, es un árbitro que ha sido designado, habrá que desearle toda la suerte del mundo. También estaban, creo, en la terna ahí César Sotogrado, si no me equivoco, y Gil Manzano, así que al final ninguno de los dos se ha llevado el partido, ha sido Sánchez Martínez quien arbitrará el Barça Atleti. En el VAR, por cierto, también estará Iglesias Villanueva, que ayudará en todo a Sánchez Martínez. Y es que el colectivo arbitral está bastante discutido en los últimos días. De hecho, en las últimas horas han emitido un comunicado quejándose también por el trato que están teniendo por parte de casi todos los estamentos, afición, la propia liga, incluso la federación. Ya dijimos en el anterior episodio que podían haber ido a huelga para esta jornada, finalmente no lo van a hacer. Y es que también llega nueva noticia por parte de la liga de cara a los árbitros, y es que la liga pide rebajar un 40% los sueldos de los árbitros. Parece, según informa el Chiringuito, que esta medida se va a negociar con el organismo arbitral y los clubes de la liga, así que veremos a ver en qué acaba todo esto. Quizá en un futuro los árbitros vuelven a amenazar con una huelga porque, bueno, también rebajar el 40% de los sueldos quizá tampoco es que sea plato de buen gusto para ellos. Y es verdad que quizás muchos también comentaban que es justo, ¿no? Viendo las actuaciones de muchos árbitros, quizás es justo bajarles el sueldo. Pero bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto. Antes de continuar con más noticias, bueno, si os está gustando este informativo colchonero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Después de ese Barça Atleti, el domingo llegará el 26 de abril el partido por el 120 aniversario del Atlético Madrid, Atlético Madrid-Mallorca en el Metropolitano, donde ya se confirma que van a estar muchas leyendas del Atlético de Madrid. Voy a enumerarlas, recogido también de algunos medios: David Villa, Gavi, Adrián, Leal, Cacho Heredia, Marcelino, Luis Pereira, Ovejero, Rodri, Adelardo, Mendonça, Santidenia, Pantic, Solozábal, Aguilera, Abel Resino, Ruiz, Julio Alberto y Domínguez. Son solo algunos de las leyendas que van a estar presentes ese día en el Metropolitano para ese Atlético de Madrid-Mallorca en la fiesta por el 120 aniversario, así que yo creo que se pueden currar algo bastante guay el Club Atlético de Madrid para esa fiesta. Y bueno, también se sabe que ese partido se jugará con la equipación especial 120 aniversario, que ya hemos visto en algunos episodios. Veremos a ver cuándo ya se anuncia oficialmente, porque todavía no lo han hecho, a falta de una semanita para el partido. Pero la contracamiseta, ¿os recordáis todos la contracamiseta que ya se lanzó hace varios meses? Ha lanzado nueva camiseta que es esta. Es también emulando un poco esa primera equipación del Atleti, también esa equipación especial que van a sacar por el 120 aniversario. Y es este modelo muy, muy bonito. Me encanta esta nueva contracamiseta con el 6 de Coque. Ellos han confirmado que es por el capitán actual del Atlético de Madrid. Y bueno, hay que decir que está en preventa en 15 días desde el día de hoy, así que de aquí a 15 días podréis pedirla también para ver si os puede llegar esta contracamiseta muy bonita, como digo, la verdad es que espectacular. Es verdad que dicen la cuenta de la contracamiseta que han recibido críticas por comercializar camisetas de este tipo, pero yo no entiendo las críticas, sinceramente. Yo creo que hacen una gran labor, una camiseta alternativa a la oficial del Atlético de Madrid, que ya sabéis, siempre está con el logo. Esta no, esta tiene, bueno, de hecho no tiene escudo y yo creo que respeta bastante bien la tradición del Atlético de Madrid. Ya lo vimos con la camiseta roja y blanca y ahora con esta azul y blanca clásica del Atlético de Madrid, así que desde aquí felicitar a la contracamiseta porque es un gran diseño, la del nuevo modelo. Y bueno, seguimos con más noticias porque, bueno, también saltaba una noticia bastante relevante o bastante polémica porque, según Relevo, lo decían los periodistas Rodra y Sergio Santos, el Madrid ha firmado a un jugador del Cadete A del Atleti y a otro jugador del Alevina del Atleti. Es decir, el Madrid parece que podría haberle quitado 2 jugadores de la cantera al Atlético de Madrid y de hecho, según Relevo, plantearía firmar a 5 jugadores, es decir, 3 jugadores más sumados a los 2 que ya hemos comentado. En el Atleti, según la información, preocupa bastante una posible desbandada de futbolistas del Atlético de Madrid. Y hay que decir que esta información justo sale días antes de ese partido Real Madrid-Atlético de Madrid, donde ambos juveniles se juegan el título de División de Honor. Ese partido será el domingo a las 4.
Y bueno, también llama mucho la atención que esta noticia salga justo ahora con ese partido a la vuelta de la esquina. Veremos a ver si es verdad. No han trascendido los nombres de los jugadores que se han podido marchar al Real Madrid. De hecho, Gianluigi Dragone en Twitter confirma que sí que ha habido llamadas entre el Real Madrid y esos jugadores, pero que tampoco conoce los nombres de los futbolistas que se han podido marchar del Atleti al Real Madrid. Así que habrá que estar atentos en los próximos días porque es una guerra que ya venimos comentando desde hace muchos meses, que puede desatarse este verano. Así que veremos a ver si es verdad todo esto y algunos jugadores del Atleti se van al Madrid y quizás el Atleti puede fichar a algunos futbolistas procedentes de la cantera del Real Madrid. A quien no llegó a firmar el Madrid en su día fue a Giuliano Simeone. Tampoco creo que Giuliano le hubiese interesado fichar por el Real Madrid, sabiendo, bueno, todo el pasado que tiene su familia en el Atlético de Madrid. Un Giuliano que ha concedido una entrevista en los últimos días a Marca y ha hablado sobre su futuro. De hecho, le han preguntado, bueno, sobre qué opciones tiene de quedarse en el Zaragoza el próximo curso y ha dicho: el futuro no lo sabe nadie, quedan 6 partidos y hay cosas en juego que se pueden hacer. Ahora estoy muy contento con la ciudad y el club, se me nota en el campo y he encontrado un buen lugar aquí. Todo lo que llegue o no es tema de mis agentes. Cuando termine la liga veremos y hablaremos lo que hay y lo que no hay. Decidiremos cuál es la mejor opción. No sé ni lo que va a pasar mañana. Así que palabras de Giuliano sobre su futuro, no sabe nada. Tampoco yo creo que se sepa en general nada de su futuro porque, bueno, el Zaragoza quería prolongar esa cesión, ya hemos comentado muchas veces esta noticia, el Zaragoza quería prolongar la cesión, también puede tener ofertas Giuliano de primera división, así que el Atleti va a tener que decidir si dejar un año más a Giuliano en segunda en el Zaragoza, bueno, en segunda o quizás no, porque desde el Zaragoza hay bastantes esperanzas en que se pelee por el sexto puesto que accede a playoff y quizás el Zaragoza, bueno, incluso puede meterse en ese playoff y, bueno, quién sabe si ascender a primera división, pero veremos a ver qué ocurre con el futuro de Giuliano, que además, como digo, puede tener varias ofertas de cara a estar en primera división el próximo año. También ha hablado sobre su relación con Simeone, sobre la propia temporada en el Zaragoza, que es muy buena, de hecho. 9 goles, si no me equivoco, ya en segunda división con el Zaragoza, siendo debutante en la categoría. Y también le preguntaban, como última pregunta, cómo valora la temporada del Atlético de Madrid. Dice: está siendo muy buena, a pocos puntos del segundo y con una racha muy positiva. Deben centrarse en ganar al Barcelona. Ojalá terminen segundos porque siempre dan el máximo en cada partido. Así que entrevista muy interesante de Giuliano Simeone en Marca, la recomendamos desde aquí. Y hablando de canteranos del Atleti, hay que también felicitar a Santiago Rublico, defensa juvenil del Atlético de Madrid, que ha sido convocado de nuevo con Filipinas. Ya fue convocado con Filipinas de la selección absoluta, pero ahora ha sido convocado con Filipinas para la Copa Asia Sub-23, así que muchísima suerte a Santiago Rublico, convocado para un torneo importante, la Copa Asia Sub-23. Y también comentar sobre el B, sobre la cantera del Atlético de Madrid, que el Atleti B ya conoce el horario para el próximo partido ante el Unión Adarve, Atleti B, Unión Adarve, jornada 32, el domingo 30 de abril a las 12 del mediodía. Hablando de la cantera, el otro día el Atleti Sub-17 perdió un partido amistoso ante India Sub-17 por 4 goles a 1, y es que la selección de India se ha quedado en Madrid por 5 semanas en las instalaciones del Atlético de Madrid y han aprovechado para hacer ese amistoso que, bueno, se ha saldado con una derrota, pero bueno, es un amistoso al fin y al cabo. Y también hay que decir, hablando de horarios, hemos hablado del horario del próximo partido del B, horario modificado de cara al partido del Atlético femenino ante el Levante Las Planas de la jornada 28, será finalmente el sábado 6 de mayo a las 12 del mediodía, así que también estaremos atentos aquí en De Padres a Hijos para comentar lo que sea de ese Atlético de Madrid Levante Las Planas. Y también, hablando de horarios, seguimos con horarios y ya cerramos con esto. El Atleti va a jugar el amistoso de Corea del Sur. Ya comentamos en el anterior episodio que se había filtrado un posible amistoso en Corea del Sur. Finalmente será ante el Manchester City el 30 de julio. Será un partido de la Coupang Play Series 2023. Así que es uno de los 3 amistosos, si no me equivoco, que ya se han confirmado para la pretemporada del Atlético de Madrid. Los otros eran ante Sevilla y Real Sociedad, si no me equivoco, en México y en Estados Unidos. Así que será una gira bastante importante del Atleti internacionalmente hablando. Y bueno, antes de ir cerrando este informativo, 4 noticias más. La primera: Griezmann ha sido nombrado, está elegido dentro del equipo de la semana de FIFA 23 por 4ª vez esta temporada. No sé si es el jugador que más nominaciones o entradas en este equipo de la semana tiene, pero seguro que está entre los que más entradas ha tenido. 4 veces, repito, 4 veces, y ya se acercan los Tots, que es el equipo de la temporada, y Griezmann seguro estará en ese equipo de la temporada de la Liga Santander. Por cierto, sucede a Mario Hermoso, no lo comentamos en anteriores episodios. Hermoso también entró en ese equipo de la semana de FIFA 23, así que enhorabuena tanto a Hermoso como a Antoine Griezmann, que sigue haciendo un temporadón en el Atlético de Madrid, como también lo está haciendo Coque, que de hecho va a recibir otro tipo de premio, que es la medalla de plata de la Comunidad de Madrid. Será el 2
2 de mayo, así que también felicidades a Coque, que recibe ese galardón, yo creo que también prestigioso por parte de la Comunidad de Madrid. Y dos noticias también bastante importantes y muy positivas. La 8ª edición de la campaña contra el hambre lo damos todo, que recordamos fue antes del partido ante el Almería, Atlético de Madrid-Almería, en esa previa del partido en el Metropolitano, ha batido el récord de alimentos recogidos. Son 47 toneladas las que se recogieron en el Metropolitano, en los alrededores, para esa campaña contra el hambre lo damos todo. Así que enhorabuena a Simeone, a Carla Pereira, a Cruz Roja, a la Fundación del Atlético de Madrid por ese hito, por ese récord, 47 toneladas recogidas de alimentos. Y cerramos con también la participación del Atlético de Madrid en la 3ª edición de los premios Platino en Alcalá de Henares, que bueno, es un torneito para recaudar fondos para personas con problemas del corazón. Ahí ha estado el Atlético de Madrid, sobre todo jugadoras del femenino, alguna leyenda incluso también. Vemos por ejemplo a Miguel Ángel Moyá y bueno, el Atleti ha estado presente en otra gran campaña también positiva de cara a recaudar fondos para esta enfermedad sobre, bueno, gente con problemas del corazón. Así que con estas grandes iniciativas en las que el Atleti ha participado, cerramos este episodio 51 del Informativo Colchonero. Un episodio yo creo que bastante cargado de noticias. Es verdad, como he dicho al principio, que no son muchas las noticias en cuanto a rumores de fichajes, como solemos traer casi siempre a estos informativos colchoneros, pero ha habido noticias más que interesantes. También hemos hablado del futuro del Atleti de cara al partido ante el Barça el domingo, que pasará con Llorente, parece que no va a llegar, igual que Memphis, el entrenamiento de hoy, el 11 ensayado, y además rumores sobre Joao Félix, noticias desde las últimas horas. ¿Qué pasará también con Cucurella, que puede entrar en una posible operación? Dejadnos en comentarios qué os parecería. También el futuro de De Paul, de Doherty. Ha hablado también Giuliano Simeone sobre su futuro en una entrevista a Marca. Lo hemos comentado ya todo en este informativo colchonero episodio número 51. Así que sin más, nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos por haber visto este vídeo. Nada, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este informativo colchonero, como lo he hecho yo solo aquí frente a vosotros. Y también, bueno, qué os han parecido las noticias. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.